Queridos hermanos, iniciamos nuestra jornada en este domingo en que la palabra del Señor una vez más viene a nuestro encuentro. Estamos en la 19ª semana del tiempo ordinario. La palabra de Dios la tomamos del libro de la sabiduría, 18, 6 al 9. Nos honrabas llamándonos a ti. Nos honrabas entonces el Señor que nos llama a cada uno de nosotros, el tema principal de este día. Aquella noche se les anunció de antemano a nuestros padres para que tuvieran ánimo al conocer con certeza la promesa de que se fiaban. Tu pueblo esperaba ya la salvación de los justos y la perdición de los enemigos, pues con una misma acción castigabas a los adversarios y nos honrabas llamándonos a ti. Queridos hermanos, nos honrabas llamándonos a ti. En la medida en que nosotros vivimos la palabra del Señor de acuerdo a sus mandamientos, ciertamente que también nos sentimos fortalecidos por el Señor. Por eso está diciendo, ¿verdad?, que nos honrabas llamándonos a ti. Los piadosos, hijos de los buenos, ofrecían sacrificios a escondidas y de común acuerdo se imponían esta ley sagrada, que todos los santos serían solidarios en los peligros y en los bienes. Y empezaron a entonar las alabanzas de sus padres. Entonces, queridos hermanos, en la medida en que nosotros comprendemos que el Señor nos llama verdaderamente a ser generosos, abiertos, ciertamente entonces el Señor también nos bendice más. Eso quiere decir que nos honrabas llamándonos a ti. Cuanto más nos entregamos a los demás, cuanto más también nosotros ofrecemos lo que hemos recibido de Dios mismo, así también nosotros podemos fructificar y dar siempre mucho más, dar vida a los demás. Es esa mamá, ese papá, ¿verdad?, que tantas veces se rompe por los demás, ¿verdad?, se ofrece por los demás. En la medida en que nosotros compartimos la misma vida, entonces nos pedazamos, nos ofrecemos, nos repartimos, ¿verdad? Y entonces es así como el Señor nos honra también a nosotros, llamándonos a esa vida de generosidad, llamándonos a esa vida de donación para con los demás. Es decir, que Dios mismo nos da la fuerza que necesitamos para obrar de esta manera, para obrar de acuerdo a sus mandamientos. Y que la bendición del Señor descienda hoy sobre todos ustedes, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén.